Desencadenados días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Y bueno, yo soy el capitán Jack Sparrow. Si nos estáis viendo en YouTube, pues veréis por qué. Y delante tengo a Xavi, a David Jones o el David Que me Jones de está, Hacendado. creo que es el pulpo de The Voice y me está violando. Bueno, es igual. Ay, qué calor me ha dado pulpo. Nada, en 5 minutos me Em, quito todo esto, porque tengo un calor que me estoy muriendo. Es que tú también, solo a ti se te ocurre disfrazarte de Jack Sparrow y bebiendo mate Exacto. con este podcast. Con este calor, con peluca y todo. Uf, qué calor, por favor. Pues ahora que te veo disfrazado de Jack Sparrow, me he acordado de una anécdota que me pasó en un hospital infantil de aquí en las afueras de Barcelona. ¿Sabes que Johnny Depp, cuando está haciendo rodajes, le da por disfrazarse de Jack Sparrow e ir a los hospitales? Pues estaba yo en ese hospital infantil haciendo una visita y bajé pues un momento a la cafetería y vi que había en la cafetería había una sección de panadería. Y digo, hostia, pues estaba yo ahí y de repente veo que llega Johnny Depp caracterizado de Jack Sparrow. Y le digo, hostia, Jack Sparrow, ¿para qué has venido a la panadería? Y dice, para pan, para pan, para pan. Madre mía, el peor Perdón. chiste para iniciar un podcast de los 400 programas que llevamos, ¿eh? Mira que, Sí. mira que vamos disfrazados los dos de piratas y me pones Dios mío. este chiste, Xavi. Es Muy que mal. tenía que hacerlo en algún momento. Digo, no sé en qué momento lo colaré y digo, mira, voy a aprovechar ahora ya y me lo saco de encima. Y bueno, que ese es el nivel. No está Nat, no hay nadie para controlarnos. Aquí no vale, no hay parlamento, aquí no hay nada. Aquí no hay reglas en este podcast. Es totalmente pirata y anárquico. Porque los piratas son sinónimo de libertad, que tanto en Piratas del Caribe, la saga de Piratas del Caribe, como en One Piece, que son dos de mis productos audiovisuales favoritos, siempre se va con ese mantra, que es la libertad que tiene un pirata. Y estoy de acuerdo, por eso me gustan tanto los piratas. No tengo gorro pirata, pero tengo el de One Piece. No tengo el de mira, vas esta de saga, Luffy. pero tengo de otra. Voy Vas de Luffy y yo de Jack Sparrow. Se me estira todo, sí, como a Luffy. Venga, vamos a obviar estos temas, que hay niños. Venga, va, pues vamos a empezar con las valoraciones así generales. Así que cuéntame, Vale. ¿qué te parece Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra? Que solo vamos a hablar de la primera. Sí. Si alguien quiere que hablemos de las siguientes, que nos lo deje en comentarios, pero ya os avanzamos que lo más probable es que no, o al menos a corto plazo no. Ya lo avanzamos. Como mucho hablaríamos de secuelas o de la saga en general, pero bueno, yo creo que podemos incluso aprovechar y meter pues la opinión de la saga en general, ¿no? Pero bueno, sí, también, vamos a hablar de la primera. La primera para mí es peli de culto, ya directamente. O sea, dentro de las pelis de Disney, es una película muy valiente que revitalizó un género que estaba totalmente muerto, como era el género de la piratería, pero no solo lo revitalizó, sino que se lo guardó para sí misma, porque realmente películas de piratas, aparte de la saga de Piratas del Caribe, no hemos tenido mucha cosa. Ahora que yo recuerde, no hemos tenido nada. O sea, teníamos la de Master and Commander, pero no es una película de piratas, es de navegación y salió más o menos por esa fecha, pero el género de piratas como tal fue revitalizado por esta saga y se lo guardó para ella, porque no lo soltó. Empezó a hacer, pelis como churros y para mí es una maravilla y además de dónde surge esta historia, que lo comentaremos también. Pero para mí es muy buena película de aventuras, muy buena película de Disney, pero con un punto muy turbio, que lo iremos comentando. Y para mí lo que sí que es verdad, debo decir, que volviéndola a ver ahora, hay partes que se me han hecho muy largas. Yo creo que con media hora menos hubiera funcionado mejor esta película, porque es que son 2 horas y media.
Y no recuerdo que fuera tan larga. Yo recuerdo en el cine que la disfruté mucho, pero, ostras, claro, y mi hija se las ha visto todas y no le han parecido largas. O sea, no se ha aburrido en ningún momento. Bueno, no sé, a mí, mira, esta última vez sí que he dicho, ostras, podría haber durado menos. Por lo tanto, haciendo así un cómputo, una media de la sensación que tenía yo al principio cuando la fui a ver al cine y ahora volviéndola a ver, te diría que yo le pondría un 7,5 tirando para el 8. Pero sí que es verdad que esta última vez se me ha hecho un pelín bola algunas partes. Por eso de ahí mi nota, pero gran película. Muy bien, pues a ver, voy yo con la valoración general. Probablemente es la película que más veces haya visto en mi vida. Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra. Me encanta, me encanta. O sea, yo la disfruto siempre. Lo único malo que para mí tiene la peli es precisamente lo que tú has dicho. Tiene sobre todo el momento que se van de Isla Muerta y se van a hacer una aventura y vuelven a Isla Muerta, es como demasiado alargado. Ahí creo que ahí hubieran podido echarle un poquito de corte de guión y hubiera sido un 10 de peli. Sí. Pero bueno, el resto me maravilla, tanto visualmente, creo que visualmente es una película de aventuras, o sea, un poco como el primer Indiana Jones que tuvimos, que también era eso, era aventura. Entonces se ve visualmente esa aventura, el vestuario, toda la parte del diseño de personajes, me parece que es una maravilla, el CGI que tiene, luego hablaremos más profundamente, pero toda la parte visual me parece una maravilla, pero es que encima le metes la música con esa banda sonora que se ha quedado para la historia, que yo hace poco fui al Palau de la Música a escuchar bandas sonoras y una de las, creo que eran 10 o 12, una era Piratas del Caribe. Y es una canción que todo el mundo ha escuchado alguna vez y seguramente a la mayoría de gente les gusta, porque la canción o la banda sonora en general es muy atractiva, es muy aventurera, entonces te engancha. Además, después voy a hablar de una escena que tengo preparada, que precisamente la música lo que hace es darle una epicidad mayor a ello. Sé cuál vas a decir, sé cuál vas a decir. ¿Segura? Bueno, luego haremos, Seguro, seguro. me he preparado un PowerPoint para que lo veas. Imagínate si me gusta. Claro, yo no puedo ser objetivo con esta peli, a mí me encanta, para mí sería un 10, pero bueno, le tengo puesto un 9 en Film Affinity, que yo creo que es lo más objetivo que puedo ser, así que nada, un 9 para la peli, luego ya hablaremos del reparto y demás, porque yo creo que una de las... bueno, una no, yo creo que el estandarte de esta película es Johnny Depp creando a este Jack Sparrow, no solo, porque también en la parte guión y demás también habrán participado, pero cómo metió en la cultura pop un personaje así es algo inaudito. Yo creo que hasta el juego del calamar no ha habido algo tan de la cultura pop que haya entrado tan rápido como entró el personaje de Jack Sparrow. Así que bueno, luego profundizaremos en ella. Hombre, es que Eh, conseguir una nominación para Johnny Depp con un personaje de este estilo, es que yo creo que anda, no fue en sabía que ese... la había. No, Sí, sí, no sí, sabía que es que estaba nominado. fue un hito que un personaje de una peli Disney, un pirata socarrón así, de este estilo, hacer que fuera nominado a mejor actor Johnny Depp por este papel, es que es algo inaudito. Sí, la verdad que sí. Y no estaba nominado Geoffrey Rush, porque vamos, me parece también un papelón No lo sé, increíble, pero no. pero para mí Creo que Geoffrey no. Rush es lo mejor de la película. Bueno, no, es que no puede ser lo mejor de la película porque está Johnny Depp, ¿no? Pero lo Exacto. segundo mejor es Geoffrey Rush, haciendo de Sí. Barbosa. Sí, la verdad que sí. No, pero no estuvo nominado. Qué lástima, ¿eh? Bueno, Mm. antes de seguir liándome, voy a quitarme todo esto de encima porque me estoy muriendo de calor. Esto es horrible. Ahora vuelvo. Muy bien, Y he vuelto. Ya soy muy bien, Toxic muy y bien. Xavi también ya, ya no es un pirata A mí normal. se me ha caído el chaleco también. Bueno, dicho esto, venga, va, pues vamos a entrar primero en la parte técnica. Vamos a hablar un poquito de tanto de la dirección de Gore Verbinski, que lo hemos tenido bueno, después de Piratas del Caribe, poco ha hecho, la verdad. Sobre todo lo más así destacable es Rango, aquella de animación, Sí, que también, si no me está muy equivoco, bien. Rango hacía de... O sea, Johnny Depp creo que hacía de Rango, Sí, hacia del del lagarto este, protagonista. Sí, sí. del Que protagonista, sí. además la manera que grabaron esa película fue alucinante, porque primero
rodaron la película con los actores, es decir, o sea, interpretaban ellos, o sea, no sé si hicieron motion capture o directamente pillaron luego cómo había quedado y lo trasladaron, o al menos ensayaron haciendo ver que eran los personajes, porque hay vídeos en los que se ve a un tío como moviendo los brazos así, caminando por la calle, moviendo los brazos así, porque interpretaba una araña que pasaba por ahí. O sea, es una locura de rodaje. Yo creo que Gore Verbinski, yo creo que es un tío que se lo pasa bien haciendo... Porque, bueno, lo más relevante que tiene, aparte de Piratas del Caribe, es la película de Ring, esa película de terror de la niña del pozo. Es lo más relevante que tiene. Luego tiene también La cura del bienestar, sí, pero que, bueno, The Ring está regular. Pero The Ring era la adaptación, si no me equivoco, ¿no? Sí, la adaptación La adaptación es americana o hollywoodense. de la película japonesa, sí. Pero que, bueno, está bastante bien esa pero película. después de Piratas del Caribe ya no retomó el vuelo, ¿eh? Porque después también intentó hacer aquella que era El llanero solitario, que era una especie de otra vez Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow, porque además iba con una banda y todo, y bueno, era haciendo un de disfraz indio, también. apropiación cultural. Sí, exactamente. Bueno, Gore Verbinski, ¿qué te parece? Bueno, voy a repasar también el guión y también la parte del, ¿cómo se llama? La producción, porque aquí tenemos a Jerry Bruckheimer, que yo creo que también es casi lo más de donde nació la idea también. Empieza un momento por el guión. A ver, en el guión de Piratas del Caribe, en esta primera, tuvo varios nombres detrás, pero los más decisivos fueron Ted Elliott y Terry Rossio, responsables de dar forma al tono ágil y aventurero que hizo tan popular la película. Ellos fueron quienes construyeron la historia con el tema esto de las maldiciones, los giros y demás, y lo que es la construcción de los personajes, pero también, si os habéis fijado en los créditos, aparecen Stuart Beatty y Jay Wolpert, que estos sí que trabajaron también en el guión, pero en versiones iniciales, cuando aún estaba en desarrollo, que aún no habían entrado los otros dos. Beatty aportó ideas de escritura y diálogo y Wolpert propuso una primera historia basada en la atracción de Disneyland, que luego hablaremos de eso. Sin embargo, fue la reescritura de Elliott y Rossio la que terminó definiendo el tono y la narrativa que aquí vemos. Entonces, este guión, que además son varios, más Jerry Bruckheimer en la producción, más Gore Verbinski en lo que es la dirección, yo creo que es, igual que otras pelis son como muy de autor, esta no, esta es como muy coral, yo creo. Al final tiene muchas ideas separadas que misteriosamente han funcionado, porque normalmente esto suele llevar al fracaso, porque suelen ser tantas manos tocando productos, bueno, esto lo hemos visto en Marvel, y a veces se deshace y la autoría se diluye tanto que al final te queda un pastiche raro. Aquí yo creo que lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, pero además es que la productora, o sea, Disney como tal, no estaban muy seguros de que fuera a ser un super éxito esta película. Por eso, a lo mejor por eso no interfirieron demasiado. Se encontraron luego con la sorpresa de que fue tan... que tuvo tanto renombre la película. Porque es que ni Johnny Depp en esa época era había dejado de ser una estrella, ¿no? Digamos que esta película fue la que lo volvió a lanzar, pero vamos, hacia arriba de una manera espectacular. Porque su carrera se había quedado pues un poquito estancada en ese momento. Mira, aprovechando esto, te explico un poquito, bueno, explico a los oyentes un poquito de dónde viene el origen de la peli, porque esto sí que es verdad que la idea nació de la atracción de Disneyland, de esta que se inauguró en 1967, con Disney buscando adaptaciones de sus atracciones de los 90. Igual que ahora tenemos los live action, que es como, bueno, Disney está en eso, pues en esa época lo que tenían era un poco de, bueno, vamos a sacar provecho de las atracciones que tenemos en Disneyland para atraer también al público a Disneyland. En 2001, Jay Wolpert escribió el primer borrador del guión. Después teníamos los actores considerados para hacer de Jack Sparrow, que teníamos a Matthew McConaughey, Christopher Walken, Cary Elwes, Hugh Jackman, Jim Carrey, Michael Keaton. Hubieron muchos. Te estoy pisando seguro alguna curiosidad, Xavi.
Pero bueno. Alguna. Pero bueno, no pasa nada. Luego teníamos a Stuart Beattie, que reescribió el guión en 2002 enfocándose en la piratería, pero fue rechazado por ser demasiado típico, es demasiado cliché. Los guionistas Ted Elliott y Terry Rossi fueron los que introdujeron la trama sobrenatural de la maldición, alineándola a la atmósfera de la atracción de Disney. Luego, el último que se añadió fue Gore Verbinski, que aceptó dirigir, atraído por el desafío técnico y el tono tenebroso y divertido, que ahí hablaremos también de esa parte. Por último, Michael Eisner, entonces director ejecutivo de Disney, quiso detener la producción por el alto presupuesto y fracasos previos, pero Verbinski y Bruckheimer la sacaron adelante. Por eso decía que esto es muy coral, porque al final fue un trabajo del guionista, del director, del productor. Y nada, cuéntame, ¿qué te parece la parte de esta...? Te iba a decir que me gustaría que hicieran un capítulo de esta serie de Netflix de The Movies That Made Us, las películas que vimos, Ay, sí. porque hablan mucho de los problemas que hubo durante la producción de películas que podrían no haber existido. Yo estoy seguro de que esta película tiene mucho que ver en cuanto a vamos a cancelarla, no, sí, ataco por aquí para que no la cancelen. Seguro que esta película tuvo mucha enjundia al respecto y me gustaría ver un episodio sobre esta película de esta Ojalá. serie de Netflix. Estaría muy bien. Ojalá, ojalá. Pues la verdad que mira, en cuanto a lo que comentabas de Stuart Beattie, que empezó, fue el que estaba como haciendo la escritura inicial, pues resulta que escribió el papel de Jack Sparrow pensando en Hugh Jackman, ya que fueron al mismo instituto en Australia. Y el nombre del personaje incluso hace referencia al del actor. Este Jack Sparrow viene, o sea, lo pensó pensando en Jackman, ¿no? Entonces, sin embargo, Disney consideró que Jackman no era una estrella lo suficientemente importante para el papel en ese momento y se lo ofrecieron a Johnny Depp. Pero era eso lo que te comenté antes. También lo consideraron un riesgo, ya que Johnny Depp, aunque fuera un actor respetado, no era precisamente una estrella rentable en aquel momento. Pero esta película fue la cuarta más taquillera de 2003. Así que ojo. En cuanto al tema de la atracción, mira, voy a dar unos datos de qué cosas de la atracción aparecen en la película. Por ejemplo, algo muy rápido, ¿eh? Aparecen 3 usos de la canción Yo Ho Yo Ho, la de La vida del pirata, en la escena inicial, cantada por la joven Elizabeth, cuando Jack y Elizabeth quedan abandonados en la isla, y al final que la canta Jack. La usan 3 veces, esa canción que está en la atracción. Luego, en las escenas de la cárcel, en la que los prisioneros intentan tentar al perro que tiene la llave de la celda, pues esa escena está en la atracción, ¿no? Y además dice, Jack dice, ese perro no se va a mover jamás, porque obviamente el perro de la atracción es un animatrónico que está ahí quieto, ¿sabes? Aunque el de la película sí que lo hace, ¿no? Y luego la frase los muertos no cuentan cuentos, pronunciada por el guacamayo, se repite a lo largo de la narración de la atracción, que luego lo aprovechan para uno de los títulos de, me parece que la de Bardem, la de Sí. La maldición de Salazar, en versión original es los muertos no cuentan cuentos, en la versión original. Entonces, también en la atracción hay un breve plano de un esqueleto tendido en la playa de la isla muerta con un cangrejo cerca, eso sale en la atracción también. Luego, también durante el asalto al pueblo se ve a un hombre sumergido en un pozo, como que lo están metiendo en el pozo. En la escena de la batalla entre los dos barcos, el Perla Negra y el Interceptor, el capitán Barbosa se refiere a su tripulación como cucarachas en flor, al igual que el capitán de la atracción cuando su barco ataca a un fuerte local. En la isla Tortuga vemos a un pirata bebiendo ron sobre 2 barriles y tambaleándose, también en la atracción. Y hay referencias a tesoros malditos también en la atracción. Y los antiguos piratas hablan de tesoros malditos y de cómo probablemente no creas en ellos. Y la frase, ¿quién sabe cuándo esa maldición maligna golpeará a los codiciosos observadores de este tesoro embrujado? Es decir, no aparece como tal un tesoro, y con el tesoro de la Perla Negra,
pero sí que se hacen referencia a maldiciones. Luego también la mujer con el vestido rojo en la Isla Tortuga que abofetea a Jack y se pregunta si lo merecía, es un personaje de la atracción. También el pirata bebiendo ron que sale a chorros de un barril y el pirata persiguiendo a la mujer. Y luego una parte del Caribbean Beach Resort en Walt Disney World en Orlando, Florida, se llama Port Royal, igual que la ciudad de la película. Y también Port Royal es el nombre de la tienda a la salida de la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland. Así que estas son las referencias rápidas que podemos encontrar de la atracción. Anda, qué bien. Mira que me encanta esta peli, he buscado 1000 veces información de ella, pero nunca había pensado en lo de la atracción y en las cosas que hacen referencia en la peli. Oye, muy bien, me ha gustado esto. Sí. Me he cansado. Venga, pues para aprovechar y hablar de la parte técnica, voy a aprovechar y voy a explicarte lo que te decía al principio. A ver, mira, para los que están en YouTube, que sepáis, o sea, perdón, para los que no están en YouTube, voy a hacer aquí una presentación PowerPoint. Entonces, bueno, intentaré detallarlo para que los que lo escuchan en el podcast lo entiendan, pero para los que lo vean en YouTube, pues eso, que he puesto una serie de imágenes, ¿vale? Entonces, a ver, ¿por qué tengo esto que está ahora mismo en pantalla? Que es la primera imagen que vemos de Jack Sparrow, que es ahí encima de un mástil y de espaldas, en un contrapicado. Vale, ¿por qué quiero hablar de esta escena? Porque para mí es la mejor presentación de un personaje en una película en la historia del cine. Quizás la única sí que yo recuerdo que podría estar a la altura, incluso mejor, es la de En el silencio de los corderos, cuando vemos a ¿cómo se llama? A Aníbal Lecter. Aníbal. También se me ocurre Indiana Jones, Batman de Tim Burton, estas presentaciones de la primera aparición del personaje en la saga. Claro, sí y no. Es decir, una cosa es que te lo presentan súper bien y súper guay, y otra cosa es lo que ahora quiero explicar aquí, que es cómo con 4, 5, 6 planos consiguen explicarnos quién es Jack Sparrow. Por ejemplo, aquí lo primero que he dicho, lo primero que aparece es a Jack Sparrow en un mástil arriba, pues nosotros ya hemos visto, esto han pasado 10 minutos de peli y hemos visto que esta parte de aquí es como la parte más alta de un barco. Claro, aquí parece que Jack Sparrow esté encima de un barco en 20 metros por encima de la borda. Pero resulta que lo siguiente que nos pone, porque además es un traveling que va subiendo por su espalda, y luego pues vemos la espalda y vemos ahí pues épica su figura con el pelo, con el viento, y parece que vaya a ser pues el mayor pirata de la historia con su presentación. Pero resulta que lo siguiente que vemos es cómo está en una barcaza. Está en una barcaza lamentable. Entonces, y encima se está medio hundiendo. O sea, lo estamos viendo ahí que se está medio hundiendo. Entonces ya no están en 2 planos, ya nos están explicando que este tío va de que es un gran pirata, pero realmente es un piratilla, o al menos eso nos está marcando la parte de dirección en los planos. Lo siguiente, ¿qué es? ¿Qué nos pone lo siguiente? Pues es que está mirando algo. Jack Sparrow está mirando algo. ¿Y qué es lo que está viendo? Pues está viendo unos cadáveres que están colgados de una soga y donde pone piratas, pues largaos de aquí, tened cuidado, básicamente. Estáis avisados, sí. Estáis avisados, vais a acabar así, básicamente. ¿Y qué es lo que hace él? Saludar, se quita el sombrero y saluda. Es decir, es un tío que tiene un código moral. En los guiones, una de las cosas que mejor funciona para presentarte un antihéroe es que tú veas que tiene un código moral. Da igual el resto de cosas que haga. Puede estar matando 20.000 personas, pero si tú ves que tiene un código moral, ya te atrae como personaje. Y aquí te lo han puesto en el 4º plano. Siguiente plano. ¿Qué tenemos? Pues vemos ahí a los que están en el puerto que están mirando el suelo. El suelo, digo, el mar. Están mirando el mar. ¿Qué hay en el mar? Pues hay un barril, que este barril que está yendo por el agua, por el puerto, es el mismo que hemos visto hace un segundo en la barcaza de Jack Sparrow. Vale, ya nos está contando que está llegando a puerto. Lo siguiente es la gente, todos los que están ahí en el puerto, mirando a lo lejos, ¿vale? O sea, nosotros vemos la cara de esta gente y están viendo, pues seguramente a Jack Sparrow, que es lo que estamos viendo. Claro,
lo siguiente que vemos es él otra vez en la parte más alta de un mástil sin ver la barcaza. Claro, dices, pero ¿cómo puede estar otra vez ahí? ¡Qué ridículo! Claro, pero es que ahora tiene sentido que está ahí arriba. ¿Por qué? Porque se está hundiendo, básicamente. Claro, aquí vemos cómo llega a puerto justo cuando se acaba de hundir, justo con la música a tope, o sea, es que me parece maravilloso, y cuando da el paso al muelle, hay un corte, y vemos el pie de Jack Sparrow entrando al puerto. ¿Por qué digo que esto es lo más épico? Porque si os fijáis, cada plano tiene un sentido narrativo. Yo muchas veces hemos hablado de que no hace falta diálogos para explicarte cómo es un personaje. Pues aquí no ha hecho falta ningún diálogo para que entendamos cómo es este personaje. Por eso me parece maravilloso esta presentación de personaje. Y para mí es la mejor presentación de personaje que ha habido. Pues mira, me acabas de convencer que todas las demás, una porquería. Y además, es que en No. un minuto, digamos que esto lo ha mejorado, ¿vale? Pero es que en un minuto ya te han presentado el personaje y te han dicho, Jack Sparrow es así y va a ser así toda la película. Es decir, es un tío grandilocuente a la vez que patético, con moral y que se la sopla todo, porque es que, ¿cómo llega al muelle? Podría no haber llegado, podría haberse quedado 3 metros más atrás chapoteando en el agua, pero llega como si fuera el puñetero rey que pone el pie y entra, que parece que esté en una pasarela de moda. Llega al puerto como Exacto. si fuera el puñetero amo del puerto. O sea, para mí me parece una maravilla, como has dicho tú. O sea, es épico y epipatético. Podríamos llamarle epipatético el personaje. Que hay mucha gente que es patética, pero se cree la hostia. Muchos Yados y esta gente, ¿no? Sin querer meterme con nadie, pero ya lo he hecho. Bueno, pues es un personajazo. Realmente es normal que lo nominaran al Oscar a Johnny Depp por este personaje. Y aparte por lo que él le infundió al personaje. Lo que él infundió, porque él se basó en Keith Richards para representar a Jack Sparrow. Y bueno, y luego a Keith Richards lo tuvimos como su padre en posteriores, en la tercera. O sea, es una maravilla detrás de otra en cuanto a referencias. Y además, él se ve que cuando estaban en la lectura del guión, o sea, no le dijeron Jack Sparrow es así. No, él dijo, pues voy a exagerarlo, lo voy a hacer, voy a basarme en Keith Richards y aparte empezó a darle, en la lectura de guión, le empezó a dar este tono de locura y amaneramiento y tal, y la productora dijo, no podemos sacar esto, y al final le dejaron ser así, le dejaron que el personaje fuera así. Michael Eisner lo que dijo fue, está arruinando la peli, cuando empezó a ver las primeras imágenes de Jack Sparrow haciendo esos movimientos que le preguntaron incluso si estaba borracho o era gay el personaje. Sí. Y claro, eso para Disney era como, uy, claro, aquí no vamos a poner un gay como protagonista. Y una de las cosas de los que estaba basado, que era Keith Richards, pero también en Pepe Le Pew, que es el dibujo de una mofeta, que se mueve así también de una manera un poco extraña, de dibujo animado también. Sí, como la máscara. La máscara también se basa en ese personaje un poco. Sí. Exacto. Además, hombre, Jim Carrey lo estuvieron tanteando también pensaron en Jim Carrey también para interpretar. Que hubiera quedado muy bien también, ¿eh? Aunque... pero hubiera sido una peli totalmente diferente. Es decir, hubiera sido una película de Jim Carrey. Eso es lo malo. Sí, quizás también, sí. Sí, porque además, bueno, ahora hablaremos del resto del reparto, pero claro, Johnny Depp, este personaje lo ama realmente. Lo ama, o sea, le encanta este personaje, por eso a raíz de este personaje, su vida personal, físicamente, él se ha vestido muy parecido a eso, con sombreros, bandanas, incluso los dientes de oro se dejó alguno. O sea, se cogió muchas cosas del personaje porque se metió mucho en el personaje. Sí. Bueno, ¿qué más? Pues mira, vamos a que te quería hablar de la parte del guión. Claro, yo este guión, cuando yo que lo he visto muchas veces, tiene muchos, o sea,
está muy bien construido porque es un guión que no es nada del otro mundo, es decir, tiene giros de guión, conveniencias, no sé qué, bla, 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 sí, pero todo está bien construido, tanto los diálogos como la información que te dan cuando tú aún no sabes información. Cuando lo ves por segunda vez dices, ostras, claro, estos están muertos, por eso en esa escena anterior me estaban contando esto, esto y esto. Cosas que no tenían sentido. Incluso lo de la... ¿Cómo era aquel recurso de cine? Tú que eres los recursos de cine. El que te presentan un objeto o algo que después lo van a Sí. utilizar. Este es el arma de Chekhov. Esto, el arma de Chekhov. Tiene una cantidad de armas de Chekhov. Mogollón. Esta peli, Muchas. increíble. Y todo metido de forma natural. Porque, y te pongo un ejemplo de lo más básico. Hay un momento en la peli cuando Elizabeth Swann está durmiendo, está durmiendo, no, se va a ir a dormir, y una de las sirvientas coge y le pone debajo de la cama un calentador. Ese calentador, que además nos hacen un plano, que dices, bueno, pues este plano, pues se lo podrían haber ahorrado porque no aporta mucho. Después va a servir porque es lo que le tira la cabeza a uno de los piratas cuando está luchando. Pues como Sí. este, hay mogollón. Y eso me gusta mucho porque funciona mejor en el guión. Hay muchos. Bueno, ya el propio medallón, bueno, aparte el medallón es un MacGuffin, obviamente, es un... Sí. Pero bueno, se va a usar, o sea, es un MacGuffin y además es un arma de Chekhov porque tiene importancia en la trama y se va a usar en ciertos momentos, ¿no? Pero es que además los personajes están tan bien tratados, porque claro, estamos hablando de una película de Disney, ¿vale? Pero podría haber sido una película de Touchstone, porque era la rama de Disney dedicada a las películas más adultas. Porque realmente esta película es como la atracción. Gore Verbinski decía que a él la atracción de Disney de Piratas del Caribe le daba exactamente a un 50% diversión y miedo. Es decir, a él le gustaba mucho, pero lo aterraba. Y él quería reflejar esto en la película. De manera que tenemos partes cómicas y partes que dan muy, muy mal rollo. A un niño tú le pones los muertos estos y se caga vivo. Porque además, no solo los muertos, sino los piratas como tal. Los piratas no son solamente unos tíos simpaticones y granujas. No. Son verdaderos asesinos que ves que matan en la peli. A veces son muy crueles y son malos. Realmente son malos de principio a fin, aunque les pasen cosas cómicas, pero que siempre están con ganas de matar y ves cómo matan a gente y dices, y además que son muy desagradables. Esta construcción el diseño de producción de esta película me parece sublime, no solo a nivel de escenarios y tal, sino los propios piratas. O sea, no hay piratas, mira, faltaba Tom Hardy ahí con toda la roña que lleva normalmente encima, porque están todos sucios, con cicatrices, con esos ojos amarillos de la ictericia, por problemas con el... Me parece que es por la generación de insulina, que se genera demasiada riñón, ¿no? insulina. O así, algo del riñón. El hígado. O el hígado. El hígado. Que te hace amarillento, que te hace como más amarillento. Pues es eso, la ictericia, la fiebre amarilla. Tú ves a Barbosa con los ojos amarillos y a otros piratas de la tripulación con los ojos amarillentos y todo tiene un sentido. Y es una maravilla, los dientes que les ponen. O sea, es que todo está hecho para que dé asco. Pero es que hasta incluso Jack Sparrow, que es el protagonista, es un tío que da mucha grima. O sea, es que lo hacen en 4D y huele mal. Es decir, si hicieran la película para estrenar en 4D, es que olería a porquería toda la película. Porque es que está todo muy bien pensado y diseñado. Y no ves fallos. Y además, las pistas, lo que tú decías, las pistas que te van dando para que te des cuenta de que esos piratas están malditos. O sea, hay un momento en que Jack Sparrow está luchando contra un pirata y le cae... No, Jack Sparrow o... Will. Will está luchando con un pirata y cae una cosa de la fachada y tira al pirata hacia adentro. Y dice, lo ha matado, es que lo ha matado. Y al cabo de un momento ves que el pirata se levanta. Pero no lo ves en primer plano, lo ves de fondo.
como que se está levantando y dices, ostras, qué raro, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Y te van dando detalles muy concretos hasta que ves el momento en que el pirata mete la mano para coger a Jack y la mano se le convierte en esqueleto con el efecto de la luz de la luna. Pero se demoran un ratito hasta que ocurre eso y bueno, ya hasta que ves a un pirata, a los piratas de cuerpo entero convertidos en esqueletos, pasan un buen rato. O sea, eso es lo que me gusta de esta película, que te va dando Sí. la información con cuentagotas. Sí. Claro, es que esto que estabas hablando de la parte de vestuario, la parte de los escenarios y demás, claro, a mí lo que más me gusta de esta peli es la parte visual, porque es que se ve todo muy real. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo veo de las pelis actuales es que hay tanto croma que independientemente de que se vea que sí, que parezca real de fondo, no interactúan con ese fondo. Por ejemplo, esto que utilizan en el Mandaloriano, ¿cómo se llama? El cubo este, El el módulo, no, ¿cómo volumen. se llama? El El volumen. volumen. Vale, el Sí, volumen este que es como el croma 2.0. Vale, sí, se ve muy bien y la luz se ve muy bien porque además visualmente funciona muy bien, pero no interactúas con el fondo. Aquí, tú, por ejemplo, cuando ves una pelea de barcos, ves la pelea de barcos y ves que los barcos son reales, porque hay una mezcla muy buena de lo que es la parte, ¿cómo se dice? Los efectos prácticos y efectos digitales. Esta peli está plagada de efectos digitales, a borbotones, pero están utilizados muy bien para aquello que no puedes hacer con la parte, pues eso, material, física. Por ejemplo, lo que tú decías de los ojos del personaje de Barbosa. Eso es digital. Los dientes, todas estas cosas, estas son cosas digitales que han hecho. Y están tan bien integrados que no se notan. Coño, que esta película es del 2003 y se ve muy bien. Hay pelis de hoy en día que se ven peor, bastante sí. peor. Los esqueletos totales, cuando es total esqueleto, sí que se ve un pelín, ya se empieza a ver el cartón, igual que el Gollum del Señor de los Anillos. Pero se sigue viendo bien. Y esas transformaciones, esos momentos de Barbosa, por ejemplo, pasando de su cara real a la cara de digital de huesos, Muerto, sí. tío, es una maravilla. Yo alucino, o sea, sigo viendo perfectamente eso, cómo está diseñado. No solamente es que esté bien hecho, sino que está muy bien diseñado. Entonces, el diseño de producción de esta peli es un 10 de 10. Y aparte, si vemos que en esta aún se ve un poquito el cartoncito del CGI, ¿no? Porque, joder, que tiene bastantes años, ¿no? Pero la 2 está considerada una de las películas en las que el CGI sigue siendo mucho mejor que las películas actuales. O sea, la ponen Davy como Jones. ejemplo. Davy Jones es un ejemplo de un CGI que es mejor que lo que hay ahora actualmente. Por el Es que cariño que le pusieron. el diseño de Davy Jones es increíble. Yo he visto mucho detrás de cámaras y tal, cómo estaba hecho, cómo, además eso, la parte digital de los tentáculos, claro, cuando tú lo pones en un primer plano, la parte digital te puede saltar. Pues, ¿qué haces? Pues coges dos tentáculos y los haces efecto práctico. ¿Para qué? Para que esos que se ven en un primer plano los puedas manipular tú y quede mejor. Porque con la iluminación después en postproducción lo unes y no se nota esa diferencia. Claro. Eso es porque le han metido mucho cariño, también mucho dinero, obviamente. Esto es Sí, una sí, obviamente. superproducción, pero le has puesto cariño. Bueno, Yo qué pero en sé. las de Marvel de ahora les meten chorrones Claro, de dinero y ¿qué ocurre? Bueno, que el dinero Quantum Manía. se lo llevaba no Quantum sé quién. Manía, Michael Douglas se lo no sé llevaba en cuánto. Quantumania. Es que la cantidad de pasta que costó esa peli y todos los fondos son horribles, es que me parece increíble. O sea, bueno, es que estoy muy cabreado con esa peli. Siempre saldrá cuando hablemos de CGI. Sí, sí, siempre. Venga, vamos a avanzar un poquito, que yo, perdón, que yo me lío aquí a hablar de cosas. Sí, Vamos a hablar de los actores, vamos a hablar de los actores. Tenemos a Johnny Depp, que ya hemos hablado un poquito de él, haciendo Jack Sparrow. Tenemos a Orlando Bloom y a Keira Knightley. Niley. Eso, Knightley. Keira Knightley. Estos podríamos decir que son el trío protagonista, porque yo no podría decir que el prota es Jack Sparrow porque no lo es.
para mí no lo es, pero tampoco es un secundario. También es verdad que se come la peli por su carisma, pero realmente los protas que hacen avanzar la trama Claro, son Orlando es Bloom y Keira Knightley sí, haciendo sí. de Will Turner y de Elizabeth Es Banks. curioso porque podrían haber quitado realmente podrían haber quitado el personaje de Johnny Depp y que toda la trama hubiera sido Turner y Elizabeth. Will Turner y Elizabeth pues, manejando eso, pero a lo mejor hubiera quedado como una especie de La isla de las cabezas cortadas, que fue de las últimas películas de piratas que hubo y que fue un fracaso total. Pero es que es eso, realmente los protagonistas son ellos dos. Lo que pasa es que como tienen una química horrible, o sea, yo es que no me Sí, creo eso a es esa verdad. pareja, pueden tener 50 hijos y me seguiré creyendo que esa pareja no está destinada a estar juntos, porque es que no los ven ni enamorados, es que no, los ves más enfadados porque hay que no me mira lo suficiente que enamorados en sí. Y además me parecen, lo siento, fans de Orlando Bloom y de Keira Knightley, me parecen unos actores terribles. También Sí, ostras. supongo que también exigencias del guión, porque se ve que Orlando Bloom quería molar más de lo que mola Will Turner, ¿no? Quería ser más socarrón, más Es un que héroe venía de Legolas, de de hacer Legolas, Legolas. Entonces, claro. claro, había sido un icono. Él quería ser Legolas y Berbinsky le dijo, baja del carro que ya tenemos a nuestro Legolas que es Jack Sparrow. Así que Claro. tú te quedas en tu nivel y lo que pasa es que, claro, a Orlando Bloom precisamente lo eligieron porque había sido Legolas o porque era Legolas en El Señor de los Anillos. De hecho, también estaban entre él y Heath Ledger. Que Heath Ledger yo creo hubiera hecho un buen papel también. O sea, al menos como Mejor. mínimo hubiera estado bien o mejor. Claro, aún no habíamos tenido al Joker, ¿eh? O sea, que Bueno, nadie pero habíamos confiaba en él. tenido, habíamos tenido Destino de Destino Caballero, de Caballero, perdón, pero para mí, bueno, yo no la he visto, pero viendo los trailers digo, esto me parece una chusta. Ahora la gente me Heath insultará. Ledger hace un papelón. Porque la peli, bueno, la peli puede ser mejor o peor, a mí me gusta, pero él hace un papelón a nivel de carisma, tiene el carisma que tiene aquí Johnny Depp. O sea, tiene mucho carisma. Entonces, meterlo aquí no hubiera estado mal, ya te lo digo yo. Lo que pasa Bueno, que no me estoy de callo entonces. acuerdo. Estoy de acuerdo contigo que Orlando Bloom y Keira. Joder, no me va a salir el nombre. Y Keira Knightley. Knightley, madre mía. Keira Knightley son dos actores que, y lo hemos visto, porque después no han hecho grandes películas. Después, o sea, se han quedado en esta película. Orlando Bloom retomando en El Hobbit el Legolas, pero no ha hecho grandes cosas después o muy comerciales. Ha hecho otras pelis, pero no tanto. Sí, se Claro, han quedado en esta saga. Más bien. estos personajes están mejor escritos que interpretados. Sí. Porque, por ejemplo, el personaje de Elizabeth, ella lo hace bien, ¿eh? Ojo, yo no digo que lo haga mal, porque a Bueno, mí me bueno. gusta. A mí creo que Están lo hace bien. bien. Lo Pasa que que posan pasa, mucho. Hacen mucho postureo extraño. claro, pero Pero digo que bueno. está mejor escrito que interpretado, porque en la segunda y en la tercera parte están peor escritos y ahí es donde los personajes bajan más aún. Entonces, claro, ahí ves que la parte interpretativa, pues quizás no era la misma. Por eso también Jack Sparrow se los come. O sea, tú Sí. quieres ver a Jack Sparrow en pantalla todo el rato. Ojo, a mí, al principio de la película, el personaje de Elizabeth, a mí me gusta mucho, tanto cuando es una niña, que ya ves que es fanática de la piratería, o sea, que le gusta, sabe los códigos. Ya de mayor, gracias a ese conocimiento que tiene sobre la piratería, sabe lo que es el Parlamento y cómo hacer que no la maten porque conoce las reglas de los piratas. O sea, el personaje realmente está bien, aunque lo que más haga sea al principio desmayarse porque le ha puesto un corsé, pero luego el gran chiste que remata hacia el final de la peli, o sea, tú ya te has olvidado del corsé y llega un momento que le dice, ¿qué? ¿Estás sufriendo? Dice, pues prueba a ponerte un corsé. Cuando ya te habías olvidado del corsé, te saca el chiste del corsé y está muy bien. Y realmente los personajes están muy bien escritos. Lo que pasa es que, claro, no, a ver, yo tampoco quiero exigirle demasiado a Keira Knightley en esta película porque lo que más había hecho era de doble de Natalie Portman en La amenaza fantasma, que tenía 17 años cuando se estrenó la película. Tenía 17 años y la estaban aquí poniendo como
como es que me toca un poco las narices, ¿no? Pero, y a las mujeres ya ni te cuento, ¿no? Porque, claro, es el objeto de deseo de todo el mundo y era menor de edad. También, es que qué mala decisión de casting por ese lado, ¿no? Y aparte, de hecho, Keira Knightley estaba tan segura de que la iban a despedir después de unos días de trabajo que no pilló toda la ropa que tenía por casa, pilló 4 cosas y se fue allí a rodar pensando que iba a durar poco y la iban a mandar al carajo. Así que, y su madre se ve que, claro, como tenía 17 años, iba con ella en todos lados, iba a todos lados con ella, que de hecho en un rodaje nocturno se quedaron, el barco en el que iban encalló o se hundió y tuvieron que rescatarlas a la madre y a la hija porque estaban por ahí yendo de noche por los arrecifes esos y el barco se fue a pique. Y así dijeron que ya a partir de entonces no harían rodajes nocturnos en la película. Todo iba a ser lo que si iban a hacer algún rodaje nocturno ya iba a ser en estudio, no en alta mar como no en el mar como lo estaban haciendo en ese momento. Y bueno, también le ofrecieron, hemos dicho que le ofrecieron el papel a Johnny Depp, pero es que a Robert De Niro le ofrecieron el papel de Jack Sparrow, pero lo rechazó porque pensaba que esta película no iba a tener éxito en taquilla, ¿no? Pero claro, ¿tú te imaginas a Robert De Niro haciendo de Jack Sparrow? Hubiera sido insisto, es que es muy diferente. Hubiera sido, es que no hubiera sido el Jack Sparrow obviamente, pero hubiera sido un pirata más del estilo de la Isla del Tesoro. Un pirata clásico hubiera sido este Jack Sparrow. Claro. Como Will Botas el personaje de Jack Sparrow es muy diferente a lo que habíamos visto como piratas en el cine y demás. Es totalmente diferente. También por eso reinventaron un poco la parte de los piratas, porque el resto de piratas sí que hacen mucho homenaje, tanto el comportamiento como, por ejemplo, el diseño, esto de que uno tiene un loro, otro que tiene la lengua cortada, otro que no tiene un pie, otro que está tullido, etcétera, etcétera, el que le falta el ojo. O sea, todo esto lo tenemos y no sé por qué decía esto. ¿Cómo estoy hoy? Son mucho calor, ¿eh? El diseño de secundarios es increíble, porque da igual si los ves en su forma pirata o en su forma de muerto, que sabes perfectamente quién es cada uno. O sea, solamente porque ya te han puesto una imagen muy visual de cómo es el pirata en estado natural. O sea, y además eres capaz de diferenciar a todos y a cada uno de los que aparecen en pantalla, tanto a los piratas malos de esta película como, no en esta película porque quedan un poco diluidos, pero sí la tripulación de Jack Sparrow en las siguientes películas, que veremos que son los mismos, les coges hasta cariño, aunque no hagan nada, ¿no? Este que es enano, el de las patillas, el señor, no me acuerdo cómo se llama, el de las patillas, Cotton. que va con él. El de las patillas, no sé. El que tenía el loro. No, el Cotton es el loro, ¿no? El Cotton es el del loro. Yo digo el de las patillas, el que se lo encuentra con los cerdos. El Gibbs. El señor Gibbs. También le coges cariño a ese hombre, aunque realmente hacen poco. A la que no le coges cariño porque no da tiempo es a Zoe Saldaña. A Zoe Saldaña porque no le gustó participar en la película. Se ve que no estaba a gusto. Gore Verbinski años después se disculpó porque dijo, ostras, tendría que haber hecho que estuvieras más a gusto, ¿no? Y de hecho se replanteó dejar de ser actriz, pero luego más adelante ya tuvo papeles que le gustaron más y se replanteó su carrera, ¿no? Pero claro, es que es muy joven en esta película también, Zoe Saldaña. Y claro, sí, las primeras veces, claro, ahora, o sea, yo sabía que era una actriz conocida, pero no recordaba exactamente que fuera Zoe Saldaña. Porque me fijo más en la de las siguientes películas, la Naomi Harris, por ejemplo, haciendo de Calypso. En las siguientes películas tiene más protagonismo, más enjundia, es que aquí
Zoe Saldaña casi no aparece. Pero No. sí que es verdad que lo que tú dices, el elenco de secundarios que tiene esta peli es una maravilla. Porque además, por ejemplo, y además tenemos muchos personajes. Tenemos en la Marina, en la parte de los buenos, digamos, en la parte de la Marina Real, tenemos al padre de Elizabeth Chuan, que además es un alivio cómico, que es a ver si tengo aquí el nombre, es Jonathan Pryce, que Jonathan luego Pryce, lo hemos visto en Juego de Tronos haciendo también de Gorrión, también no, o del haciendo de Papa, Gorrión, el Papa Francisco también. haciendo el que además se parece al Papa Se parece- Francisco. ahora se parecen Tiene un menos aire. también. Sí, ahora Bueno, ya no. Luego tenemos también a Comodoro, al pretendiente, que sí. además me gusta porque esta película tiene muchos personajes, pero tampoco tiene personajes que te caigan mal. Todos los personajes, sean buenos o malos, te agradan verlos en pantalla. El Comodoro al final, esa redención que tiene, que es él se quería casar con Elizabeth y se da cuenta de que está enamorada de Will Turner y le deja ir, me parece muy buena decisión y muy rara en este tipo de películas. Porque aquí lo que te pone nuevamente es este tío cayéndose de un acantilado y muriendo por ser demasiado avaricioso con el puesto en el que está. Sí, como un ¿Sabes? Gastón, ¿no? Podría haber sido un Sí, como un Gastón Gastón. cualquiera. Exacto. Y no, te lo construyen de una manera diferente. Luego tenemos a estos secundarios, esto es el alivio cómico, estos dos tontos, que son los que cuando Jack llega al puerto les empieza a preguntar por el barco, se quiere colar y les empieza a liar diciéndoles, sí, yo vengo aquí a robar a Port Royal y a buscar una tripulación y a robar un barco. Y entonces entre ellos empiezan, pero me está mintiendo. Y el otro, no me está mintiendo, si no, no lo diría. Y los empieza a liar. Estos también Sí. son un alivio cómico Son la que luego los contraparte, veremos. son la contraparte de los otros dos piratas, el del pelo largo y calvo, parece Santiago Segura en su juventud, Sí. y el del ojo. Es que son la Y el del ojo. contrapartida, pero del otro lado, de la compañía de las islas, Que de luego las en las Indias. siguientes pelis, para mí el problema que tienen es que abusan de estos personajes. Estos personajes son precisamente para parecer poco, porque son un alivio cómico, no tienes que meterlos mucho rato. Y en las siguientes, para mí, el gran problema que tuvieron es que quisieron abusar de eso. Luego también tenemos, en la parte de los piratas, tenemos varios piratas que a nivel de diseño, hay uno que es negro, alto, que tiene como protuberancias En la cara, en sí. la piel, en la cara, luego tienes el de las rastas, otro que parece medio persa, que va con una cinta roja. Es que hay una cantidad de secundarios que tienen pocas escenas, pero tú te acuerdas visualmente de ellos, que me parece que a nivel de guión y a nivel de diseño de producción es maravilloso. Y de No guión, abusan de porque secundarios. cada uno tiene su personalidad y la va a Sí. mantener. Este de la barba tiene las bombas que va a usar, que además la van a usar en su contra, el tema de las bombas. Este negro grande es cruel, es muy cruel y lo va a seguir siendo. O sea, es que a mí me fascina. Y bueno, ya cuando ya te presentan a Barbosa, es que qué grande Es que es Barbosa. Geoffrey Rush. Qué grande es Barbosa y Geoffrey Rush. Y Claro, además, es que. Di. hay una curiosidad de Geoffrey Rush que voy a empezar a buscarla en las demás películas que haga, porque es que se ve que Geoffrey Rush tiene la teoría de que la gente mira la pantalla de izquierda a derecha, como cuando se lee un libro, ¿no? Entonces, por lo tanto, intentaba estar en el lado izquierdo de la pantalla siempre que podía. Sobre todo se esforzó especialmente en las escenas con el mono y Keira Knightley. Se esfuerza y realmente en esa escena, sobre todo lo ves mucho en el lado izquierdo, porque creía que de lo contrario nadie lo miraría. Si iba a estar en la parte derecha, no lo iban a mirar. Y entonces Ostras, qué curioso. quiero ver si en otras películas de Geoffrey Rush también ocurre esto, que cuando está con varias personas, si está en la parte izquierda o no. Lo quiero ver. Anda. Qué curioso. Hostia, no lo había pensado. Y Qué bueno. aparte, la construcción de personaje de Barbosa me parece una genialidad, porque antes de que sepas qué está ocurriendo, cuando lo ves varias veces te das cada vez más cuenta, todo lo mira con mucho anhelo. El momento en que sobre todo ella empieza a comer, está comiendo, ves a alguien, ve comida, ve a alguien, yo qué sé, pasando frío o algo. Él es que lo desea para él.
y lo ves. Está como un niño viendo un escaparate. Es una maravilla este personaje con muy pocos gestos, Es que realmente. las miradas, o sea, tiene una mirada que es muy expresiva. Por ejemplo, a mí hay una escena que me hace mucha gracia que solamente es una mirada de él, que es cuando Jack Sparrow lo ha dejado tirado en Isla Muerta, de repente están ahí haciendo el ritual y aparece otra vez Jack Sparrow y pone como cara de no me lo puedo creer otra vez. Y encima no le hace caso, lo ignora, digamos, pero Jack Sparrow dice, bueno, pues yo no lo haría. Porque está a punto de matar a Will Turner para romper la maldición. Y Jack Sparrow de fondo dice, yo no lo haría. Y vemos un primer plano de Geoffrey Rush que hace con los ojos para arriba ese típico movimiento de ojos de no me lo puedo creer. Sí, y qué como estas grande. tiene muchas, es muy expresivo Geoffrey Rush. Por eso en las siguientes lo tuvieron que resucitar, porque era tan Claro. carismático este personaje que era imposible no traértelo a la saga. Y Y la como siempre manzana, digo, la puñetera manzana tenía que salir en el momento de resurrección, que iba con la claro, puñetera manzana en la mano toda la película. claro, es Simplemente que, para representar que quiere poder comérsela. claro, Y claro. no lo logra. Es que es brutal. Es que yo lo que siempre digo, la importancia, sobre todo en pelis de aventuras, es muy importante tener un villano carismático, porque si no, tanto visual como interpretativamente, porque si no, te aburre la peli o te olvidas de los villanos. ¿Por qué, por ejemplo, Infinity War es una de las mejores películas de Marvel? Porque tiene un villano muy carismático, tiene a Thanos. En cambio, yo que sé, Spider-Man No Way Home es que no tiene un villano carismático. Nadie se acuerda de los villanos. Bueno, sí, porque he recuperado los anteriores. Mal ejemplo. Doctor Strange, por ejemplo. Una así película random de Marvel. Nadie se acuerda quién era el villano de la primera peli. Porque no es carismático. Y claro, y Barbosa aquí me parece una maravilla. Además, también su muerte es una muerte épica. También tú necesitas poner una muerte que a la altura de un villano. Igual que tenemos a Scar en El Rey León, que me parece una de las mejores muertes, sobre todo por la época, aquí tenemos una muerte épica con ese movimiento, con ese plano de la bala entrando y sangrando, empezando a sangrar y él muriendo. O sea, lo que hace aquí Geoffrey Rush y su personaje de Barbosa es maravilloso. Sí, sí, sí. Muy buena elección realmente de casting, este señor. Sí, sí, sí. Bueno, pues, oye, ¿quieres Dime hablar de curiosidades, algún...? tienes curiosidades. Venga. Bueno, de actores ya no, pero yo por mí, si no quieres hablar más de actores, yo me meto ya con curiosidades de guión y de rodaje, que aquí Dale. hay tema. Vale, pues venga, con curiosidades de guión, tenemos que el título original era simplemente Piratas del Caribe, pero el subtítulo, La maldición de la perla negra, se añadió a petición de Michael Eisner, el que era presidente de Disney en ese momento, 5 meses antes del estreno de la película. Más que nada, sobre todo por si tenía el éxito suficiente para justificar secuelas, que vaya si lo tuvo, y hubo secuelas y con subtítulos, ¿no? Y así atraer al público adolescente. Pero resulta que a Gore Verbinski le disgustaba mucho este añadido de la maldición de la perla negra, ya que realmente es el oro azteca el que está maldito, no la perla negra, sino es el oro azteca. Es verdad, claro. Lo que entonces al departamento de marketing dijeron, venga, vamos mitad, ni para ti ni para mí. Y entonces acordaron imprimir el subtítulo este de La maldición de la perla negra con el tamaño de fuente más pequeño posible en los materiales promocionales. Es decir, está aquí, pero bueno, se ve menos. Venga, Gore Verbinski, no te enfades, ¿no? Otra curiosidad es que en la versión de las versiones iniciales del guión, Norrington le proponía matrimonio a Elizabeth, pero ella se negaba. Y entonces, como estaba encabronado, pues se unía a Barbosa y ambos intentaban conquistar el Caribe. Que eso no lo tenemos, ese cambio, esa caída a los infiernos de Norrington, no lo tenemos en esta, pero bueno, ya lo veremos en siguientes entregas de Piratas del Caribe y eso está muy bien. Que en esta inicial no lo tengamos, pero más adelante podemos ver algo así. Y bueno, una curiosidad que me gusta mucho es que
cuando Barbossa y Sparrow están luchando en el enfrentamiento final, cruzan las espadas por un instante y Barbossa dice: estás fuera del límite del mapa, Jack. Aquí hay monstruos. Y digo, ostras, qué frase más rara. Estaba viendo la película y digo, qué frase más rara, ¿no? Y claro, esta es una referencia a la frase latina Hic sunt leones, que, bueno, también aparece en El nombre de la rosa, por ejemplo, esta frase, y se traduce como aquí hay leones o monstruos. Hay una variación ahí, ¿no? Se ve que los cartógrafos, al cartografiar regiones, usaban esta frase para indicar la posibilidad de encontrar zonas inexploradas y probablemente peligrosas, y lo ilustraban con figuras de monstruos en los mapas, de monstruos marinos y tal, como diciendo, ojo que no sabemos qué te puedes encontrar por aquí, ¿no? Entonces, la frase esta también era usada por los soldados romanos, que la gritaban para indicar que no se rendirían sin luchar, ¿no? Como somos unos leones, ¿no? No nos vamos a rendir, ¿no? Y ambas traducciones son válidas, ya que Barbossa le advertía a Sparrow que no sabía cómo vencer a alguien como él y que no sería derrotado fácilmente. Realmente tiene que derrotarlo con una estratagema porque, y además, cuando ambos son esqueletos, dice, es que podemos estar luchando eternamente, porque no nos vamos a matar y no nos vamos a cansar, así que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, a nivel, bueno, ya entramos en curiosidades de rodaje, y aquí, claro, aquí tenemos a los grandes maestros del CGI del momento. Tenemos a Industrial Light and Magic, que ya hemos hablado de ellos, que les dedicamos incluso un programa en esos especiales de Star Wars que hicimos. Pues aquí los señores de Industrial Light and Magic escanearon cecina de pavo para crear el efecto de la piel en descomposición cuando los piratas se transformaban en formas esqueléticas. Esa piel desprendida realmente es cecina de pavo escaneada. En cuanto a... Hemos hablado de que lo de los ojos era CGI, pero bueno, realmente hubo alguien que usaba lentes de contacto y es Johnny Depp, porque le servían como gafas de sol para no estar entrecerrando los ojos bajo el sol todo el tiempo. O sea, ahí a plena luz del día, pues para no tener que estar entrecerrando los ojos, pues se puso lentes de contacto, y Keira Knightley también las usó. Lo que pasa es que como ella tiene los ojos un poco más claros, tuvo que usar unas lentes de contacto con un degradado para que siguiera pareciendo que eran sus ojos. Ahora vamos a seguir hablando de los ojos, porque los miembros de la tripulación, cuando se transforman en esqueletos, tienen que ser, o sea, tienes que reconocerlos como tal, ¿no? O sea, aunque el diseño de producción ya te indique, pues mira, este es el negro, este es el de las bombas, este es el tal, lo que hicieron para que siguieras acordándote de relacionándolos con los actores fue usar a los ojos de los actores en CGI. Es decir, escanearon los ojos de los actores y los pusieron con CGI a los bichos para que siguieras viendo a los actores aunque estuvieran transformados. Y esto fue una de las decisiones tomadas por Gore Verbinski para dar personalidad a las versiones esqueléticas. Asimismo, en la escena final, los ojos de Johnny Depp también se usan para el esqueleto de Jack Sparrow, ¿no? Y bueno, claro, Johnny Depp tiene mogollón de tatuajes en todo su cuerpo, ¿no? Entonces se los taparon, ¿vale? Usando ropa y manchas de carbón para ocultar esos numerosos tatuajes. Y el tatuaje, curiosamente, el tatuaje de Jack Sparrow que lleva en el brazo en la película es falso, pero Johnny Depp, cuando terminó la película, se hizo una réplica de ese tatuaje, o sea, ahora tiene ese tatuaje en honor a su hijo Jack. O sea, aparte del personaje, en honor de su hijo Jack. Entonces, vamos a hablar de los sombreros de Jack Sparrow, porque es que además se hace referencia en toda la saga, sobre todo en la segunda película se habla mucho del sombrero de Jack Sparrow y de que lo está perdiendo constantemente. Y es que la mayoría de sombreros de Jack son de goma, porque Johnny Depp los perdía constantemente por la borda. Cada 2 por 3 estaba cayendo el sombrero y acababan hundiéndose. Y tras perder 10 sombreros de cuero, el diseñador de vestuario empezó a fabricarlos de goma para que, si se caía por la borda, al menos flotaran y poder recuperarlos.
¿eh? Ostras. Sí, los sombreros de Jack Sparrow son de goma. ¿Sabes lo mejor? Que yo, del disfraz que tengo de Jack Sparrow, que me fui haciendo como a trozos, porque me he disfrazado muchas veces de Jack Sparrow, me gusta mucho. Vas a los recitales también. No, no, oye, no me importaría ir, porque me hace gracia. Pero ¿sabes lo que he perdido? El sombrero. No tengo el sombrero. No puede Y ser. mira que lo tenía. Y era un sombrero súper chulo, además uno así que me compré online y de esto, que era súper chulo. Era de goma, pero era esto como simulaba cuero. Y hola, era una pasada. Y mira Sí, que sí. tengo aquí también. Tengo la Oye, brújula de la Jack brújula Sparrow. que no apunta al norte. Esta tampoco. Esta Esta, por lo tanto, tampoco. me sirve. Apunta al cofre, ¿era? Bueno, no me acuerdo. Hay que apuntarlo. Apunta lo que más Bueno, quieres. vale, es igual. Mm. Vale, pues ahora otra curiosidad es que Jerry Bruckheimer, que es el productor, y el director Gore Verbinski querían utilizar el enorme tanque de agua de Rosarito, en Baja California, en México, que se utilizó para rodar Titanic y Pearl Harbor. Pero resulta que la otra película que hemos comentado, Master and Commander, al otro lado del mundo, que es del 2003, tenía el tanque reservado durante el tiempo en que estaba previsto rodar Piratas del Caribe, así que no pudieron usarla. Por eso tuvieron que usar otros estudios y rodaron precisamente en exteriores, ¿no? Entonces, ya como última curiosidad, esto a ver si tú me ayudas con esto, porque es sobre la banda sonora. Es que, claro, yo tenía muy interiorizado de que esta banda sonora era de Hans Zimmer, pero también tiene una parte de Klaus Badett. Es decir, hay unas canciones, unos temas compuestos por Hans Zimmer y otros temas compuestos por Klaus Badett. Pero había la leyenda de que solo produjo la banda sonora y no colaboró en ella Hans Zimmer. O sea, había una leyenda urbana de que la había hecho el otro y este había hecho la producción y había puesto el nombre. Resulta que Hans Zimmer compuso los temas principales de la película y uno de ellos fue reutilizado de su banda sonora de Salto al Peligro de 1994, o sea, lo reaprovecharon para esta, mientras que Badett compuso el resto. Y se ve que esto se confirma en el lanzamiento en CD de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, que hay un folleto en el que se menciona esto de qué parte hizo cada uno. Hans Zimmer compuso los temas principales. A mí el tema principal de Piratas del Caribe me parece, o sea, digamos que es de culto ya por lo fácilmente reconocible que es, que ya hacía tiempo que no teníamos un tema principal. Luego teníamos también a Howard Shore con El Señor de los Anillos, ¿no? Que las primeras notas, cuando las primeras notas ya te hacen saber de qué canción es que ya está, ya tienes un clásico de culto. Si puedes tararearla, ya es Sí. que se ha metido en la cultura popular. Y Para eso, pam, después de para Piratas pam, del pam. Caribe. Exacto. Para pam, pam, para pam, pam, para pam, pam, para pam. Cuando eres capaz de tararearlo es que la banda sonora se ha metido en la cultura popular. Porque después de Piratas del Caribe sí, hemos tenido muchas bandas sonoras, pero sí que es verdad que de este siglo no hay tantas tarareables que se hayan quedado No, tanto en la cultura popular. Han sido es verdad. bastante, también porque no hemos tenido tantas pelis nuevas. Claro, tenemos tantas sagas, tantas cosas así que ya es difícil que hayan de este tipo de bandas sonoras. Sí, sí. Lo que decías de Hans Zimmer, a ver, lo que yo estoy tirando de memoria porque esto no lo tenía apuntado. Yo recuerdo que Hans Zimmer sí que es verdad que participó en la banda sonora de Piratas del Caribe. Por eso después, en la segunda parte, él está como el compositor. En la primera no, en la primera aparece como compositor lo que tú has dicho, Klaus Klaus Badett. Badelt. Claro, ¿qué es lo que sucede? Hans Zimmer no podía participar en la peli, creo que por derechos, algo pasó, no me acuerdo muy bien. Entonces, él lo que hacía era, vale, pues yo te doy, digamos, como estos 3 acordes o estos inicios de tema. Que además, si os fijáis, suenan muy, muy, muy parecidos, algunos de ellos, a Gladiator. Incluso creo que hay alguna canción que tiene los mismos acordes. Entonces, claro,
¿Qué pasó? Que Hans Zimmer estaba como de fondo, la película triunfó y dijo, vale, oye, apártate de aquí, que me voy a quedar yo para las siguientes, porque al final quiero tener yo como el privilegio de decir que es mía. Claro, hay una mezcla. Sí que es verdad que ¿quién hizo qué es el huevo antes? ¿Qué es el huevo o la gallina? Pues no lo sé muy bien, porque seguramente participaron los dos. No lo sé hasta qué punto, pero Hans Zimmer era más conocido, o sea que también. Claro, Y era el piensa director, eso. creo. Elegido. Si compuso el tema principal, poquitos temas, y luego fueron completados, o el resto lo hizo Badelt, pero claro, ¿con qué te quedas? Tú te quedas con el tema principal. En la memoria y el imaginario Sí, popular se queda el tema inicial. Los demás, pues verás como variaciones de ese tema, ¿no? claro, lo que pasa que sí que es verdad que esta peli, la banda sonora funciona muy bien porque incluso se convierte en un poco ¿cómo decirlo? En parte de la narrativa, porque los Mm. personajes tienen su leitmotiv, cuando aparece la perla negra se escuchan unos acordes, cuando caminan la música va un poco al mismo nivel, al mismo ritmo, es Bueno, decir, es muy sí. narrativo. Y de hecho es que yo pensaba, cuando has comentado el tema de la música, yo digo, creo que ya sé por dónde vas. Y no era eso, pero ahora me darás la razón. Y es que la escena de la lucha de Jack Sparrow y Will Turner en la herrería es que va al ritmo de la música. O sea, hay un momento en que no es que sea, es que no, mira, ¿ves? Esto me lo tengo que aprender para un episodio de Recursos de Cine, porque no es música diegética, pero sí que va a la vez que la acción. Esto Exacto. tengo que averiguar cómo se llama, porque en ese momento es que va al ritmo, la música o ellos van al ritmo de la música, no sé qué va El, delante de quién, porque es un poco parecido los al, espadazos van al nivel, al ritmo de la música. claro, es un poco el Mickey Mousing, creo que se llamaba, aquello de como el Mickey Mouse, como que tú haces el sonido para que, como lo hacían los dibujos animados, al ritmo de que Ah, está caminando, por ejemplo, un personaje. sí, el Esto lo ding, tiene. ding. Bueno, lo tenemos también en Chaplin, en El Gran Dictador. Tenemos una escena en la que el barbero judío se mueve al ritmo Ah, es de verdad. el discurso que va haciendo Hinkel, ¿no? Incluso que Exacto, sí, es verdad. cuando empieza a gritar, el otro va corriendo, ¿no? O sea, se mezcla el sonido con con la acción. Y yo creo que Mm. aquí lo consiguen. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo usan poco, pero en cuanto a los leitmotiv de cada elemento, como los piratas o la perla negra o Jack Sparrow o quien sea, pues son reconocibles esos Mm. momentos. Y queda muy bien. Exacto. Bueno, pues Vale. yo ya estoy de curiosidades. Vamos al meollo ya. Venga. Sí. Bueno, Vamos a empezar vamos a hemos empezar a repasado hablar mucha de la cosa. película ya. Sí. 1 hora y 10 después. Hemos, hemos repasado mucha cosa, así que no será tan largo. Pero sí que voy a No, aprovechar, voy a decir el resumen, que ya que lo tengo apuntado, aunque bueno. Bueno, sí, dale, venga, dale. va, hago el resumen. Durante un viaje en barco, la joven Elizabeth Swann encuentra un niño náufrago, Will Turner, y se queda con su medallón de oro. Años después, en Port Royal, Will trabaja como herrero y está enamorado de Elizabeth, hija del gobernador. Jack Sparrow llega al puerto con intención de robar un barco, pero es capturado. Esa noche, la Perla Negra, comandada por Barbosa, ataca la ciudad buscando el medallón que Elizabeth aún posee. La secuestran y la llevan con ellos. Will libera a Jack y lo obliga a ayudarle a encontrar la Perla Negra y rescatar a Elizabeth. Jack y Will reúnen una tripulación y navegan hacia Isla de Muerta. Jack revela que fue el capitán original de la Perla Negra, pero su tripulación, liderada por Barbosa, se amotinó. Barbosa y su tripulación están malditos por robar oro azteca, no pueden morir y se transforman en esqueletos bajo la luz de la luna. Creyendo que Elizabeth es hija de Bill el Botas, un antiguo pirata de la Perla Negra, Barbosa intenta usar su sangre para romper la maldición. Will la salva tras no funcionar el ritual y escapa con Elizabeth. Que aquí es donde decíamos que se alarga porque se va y luego vuelven Sí. al mismo sitio. Jack es capturado por Barbosa y van tras Elizabeth. Tras recuperar el medallón y la revelación de que Will es hijo de Bill el Botas, Barbosa abandona en una isla desierta a Jack y Elizabeth, quienes son rescatados por la Marina, y de nuevo van tras la perla a Isla de Muerta. Allí llega un enfrentamiento final entre la Marina, los piratas de Barbosa y los piratas de Jack. Will y Jack se enfrentan a Barbosa durante la batalla. Jack roba una pieza del oro maldito y se vuelve inmortal temporalmente.
Will lanza su propia sangre junto al oro y rompe la maldición. Por último, Jack mata a Barbosa. De vuelta por Royal, Jack es condenado a la horca, pero Will y Elizabeth lo salvan tras confesar su amor ante el Comodoro y el padre de Elizabeth. Jack escapa y recupera la perla negra, convirtiéndose nuevamente en el Capitán Jack Sparrow. Que por cierto, mira, tengo ahí arriba a Sí. Jack Sparrow, ¿ves? Que tengo un... Sí. Tengo un Desde el principio de los tiempos, que es lo más del vinilo, antiguo sí. que tienes, ¿no? Ese vinilo, porque yo lo recuerdo Sí, de siempre. sí, porque cuando me puse el armario fue lo primero que puse, el vinilo de Jack Sparrow. Bueno, dicho esto, mira, para repasar así como escenas o cositas, una de las cosas que a nivel de dirección, guión y todo esto funciona muy bien y resume la peli es la pelea de Will y Jack. ¿Por qué me parece buena esta película? Porque alguien a lo mejor que nos está escuchando dice, yo no sé cómo le están dando tanto bombo a esta película, que a mí me parece una película de aventuras ridícula o que no le gusta o lo que sea. Bueno, yo vengo aquí a defenderla. Pues, por ejemplo, la pelea de Will y Jack me parece una obra maestra de la dirección, del guión, de todo. ¿Por qué? Primero porque el guión ya te lo ha planteado varias veces antes. Tú has visto que Jack Sparrow entra con una espada a ese sitio que acaba de robar de una estatua. Ese taller no sabemos de quién es, no sabemos que está Will o que va a llegar Will, pero hace un rato nos han dicho que él era artesano, que él era el que había fabricado las espadas. Cuando Jack entra a ese taller, vemos un plano subjetivo del taller, donde vemos en un barrido de izquierda a derecha, pues vemos ahí que hay un carro, vemos ahí una forja, vemos el burro y por último vemos en un plano, así como que está tirado de fondo, un hombre que está borracho. Y Jack le empieza a gritar y demás. Ya nos han planteado el escenario, nos han presentado los personajes, porque ahí aparece Will y también el personaje que al final de la escena va a ser el que le mete en la El cabeza botellazo. un botellazo a Will, a Jack. Ya nos han planteado eso. Luego, cómo una pelea, esto lo hemos hablado mucho en los podcasts que hemos hecho de John Wick, cuando hemos hablado de John Wick, es cuando tú haces una pelea donde utilizas el escenario, funciona mejor. ¿Por qué? Porque el escenario participa. Ahí tenemos un carro que se va a mover, tenemos las espadas que están dando vueltas, tenemos un burro dando vueltas, tenemos espadas que están ahí que van a coger para poder luchar. Y encima tiene diálogo, y el diálogo te está presentando los personajes. Jack le pregunta, le dice algo de si tú tienes, búscate una mujer o algo así, porque le dice que lleva cada día entrena 3 horas por si se encuentra un pirata. Sí. Es decir, los diálogos también te están contando la historia. Entonces, a nivel construcción de escena, me parece un 10 de 10. Y además, diálogo no verbal, porque también participa el burro en esa escena en cuanto a diálogo. Porque, claro, lo primero que hace Jack para intentar liberarse es quemarle el culo al burro para que empiece a dar vueltas y romper sus cadenas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Will Turner saca la espada del fuego que está ardiendo, el burro la ve y empieza a dar vueltas como diciendo, mierda, que me van a marcar el culo otra vez? O sea, me parece un 10 de escena. Y mira que es una peleita inicial, pero ahí ya ves que los dos tienen un estilo de lucha diferente, ¿no? Y que los dos saben luchar, ¿no? Pero el remate final del borracho dándole con la, que ya te habías olvidado de él, dándole con la botella en la cabeza, y llega el Comodoro y le dice, ha sido usted de gran ayuda, y el otro le dice, es lo que todo hombre debería haber hecho, sí, es mi deber o algo así. Es mi deber como ciudadano, con esa cara de borracho que dices, sí, te va a sacar al suelo nada más decirlo. Pero es que me parece muy gracioso. Y el siguiente plano, cuando dice eso, es la cara de Jack lleno de tierra, porque le ha tirado Jack Sparrow, le había tirado tierra, y poniendo cara de otra vez, expresando solamente con los ojos, diciendo, poniendo los ojos en blanco del palo. Otra vez le están agradeciendo a él cuando no ha hecho nada, que yo he hecho todo. Cuando en la primera escena que aparecía Will, lo que le decía el padre de Elizabeth era, ¡ay, qué bien! Esta espada está muy bien, agradécele. Maestro, ¿no? Claro, sí. Agradécele a tu maestro, que él le agradece, ay, muy bien. Pero claro, ya nos habían presentado de que se llevaba los méritos el maestro antes de que apareciera en pantalla.
Por eso decía lo de la navaja de Ockman, que es que este guión está plagado de eso y funciona muy bien. Sí, además es que es eso, está muy, muy elaborado el guión, sobre todo en esta parte inicial. Sí que hay momentos del guión que se me hace repetitivo, ¿no? Hay momentos que dices, ostras, ahora hemos pasado de que Jack Sparrow está en la cárcel a que ahora está Will, a que ahora vuelve a estar Jack Sparrow preso, a que otra vez vuelve a estar Will. Hay unas decisiones de guión que dices, ostras, dime qué guionistas han hecho unas cosas y qué guionistas han hecho otras para seguir más la carrera del que me gusta, ¿no? Porque realmente yo creo que hay ciertas decisiones de guión que no me acaban de gustar. Igual que la película podría haberse convertido en un corto, realmente. Porque si desde el primer momento Will hubiera dicho, que necesitáis mi sangre y la moneda, pues toma, aquí la tienes. Ya os podéis convertir todos en seres humanos, que es lo que ocurre al final, ¿no? O sea, realmente es como un toma y daca de algo que no ocurre hasta que al final dice, pues ahora lo voy a hacer. Lo que no quería hacer al principio de la peli, lo voy a hacer ahora. O sea, hay ciertas decisiones que no me acaban de gustar, pero bueno, para eso están las cosas, ¿no? En películas de Christopher Nolan también ocurre. Sí, también ocurre. Pero sí que es verdad que se hace repetitiva de determinadas cosas, pero es que esto es un mal endémico en la saga, porque en la saga, en las siguientes dos, sucede cosas parecidas, donde Jack está atrapado, Jack liberado, Jack atrapado, no sé qué, y al final dan muchas vueltas a lo mismo. Sí que es verdad que como siempre está plagado de diálogos guays, donde te lo pasas bien, porque además yo aquí me apunto algunas frases, como lo de siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow, que lo va a utilizar varias veces, lo dice creo que 3 veces aquí y en las siguientes más. Pero bueno, incluso como los diálogos son interesantes... Y lo usa Norrington también, ¿no? Cuando lo apresan, dice, recordaros este día como el día que casi se escapa Jack Sparrow. O sea, Exacto. Es que usan mucho las frases estas. Es que me encanta. Los diálogos están muy bien, porque, por ejemplo, otro diálogo es cuando está cuando Jack aparece en Isla Muerta por segunda vez, que es cuando pone la cara ahí de otra vez aquí este tío, le dice a Will, le dicen, ella está a salvo, tal como prometí, y tú tienes que morir por ella tal como prometiste. Todos somos hombres de palabra, excepto Elizabeth, que de hecho es mujer. O sea, diálogos como estos tiene muchísimos. Cuando, por ejemplo, porque además son remates de chistes normalmente, Will le dice a Jack, cuando están con la barca esa submarina, que están haciendo un pequeño submarino, le dice, ¿esto es una locura o una genialidad? Y Jack le contesta, es sorprendente lo a menudo que coinciden esos dos conceptos. Claro, todo esto son frases de guión muy bien puestas para que Jack siempre tenga una réplica, que además no son chistes en sí, sino son como genialidades que él va soltando, como, o sea, suelta la frase y no es que te haga gracia, sino que dices, hostia, qué buen remate a lo que me estás contando. Sí, es como lo que hago yo en los podcasts. Es exactamente lo mismo. Igualito. Y a mí lo que me gusta es que estamos enlazando, en esta película se enlazan momentos de gloria a patetismo, como vemos en el principio de Jack, ¿no? Del mástil pasa a achicar el agua porque se está hundiendo su barco, y momentos de patetismo que los aprovechan. Por ejemplo, cuando están precisamente en esta escena en la que están con la barca, Will pisa una trampa de estas de capturar langostas o cangrejos. Y va arrastrándolo con el pie y se lleva el barril allá donde van ellos. Pero es que luego pasa muy sutil, pero es lo que van a usar para poder subir al barco. Es que usan, o sea, no ves cómo lo hacen, pero ves que están llegando a la parte de arriba porque han usado el barril y la jaula para poder trepar. O sea, se queda colgando, porque vemos que está colgando del barco la jaula esta de cangrejos. La jaula y el barril, y es lo que han usado para poder subir. O sea, a mí estos pequeños detalles
que parece que no les prestes atención, me parece una genialidad. Así como hay cosas que dices, esto podría cantar, ¿no? Porque ocurren muchas cosas en pantalla, como por ejemplo ocurre muchas transformaciones de esqueleto a humano por el tema de la luz, de la luna. Y la escena de la cueva me parece una maravilla porque es que no se les escapa ni una, ni una. Da igual que sea un rayito pequeñito de luna así, que si pasa un dedo por delante se va a convertir en esqueleto. Estuve muy pendiente de a ver si la cagan en algún momento con esto de la luna. Y no, o sea, no hay ni una escena ni un personaje que no sea tocado por la luz de la luna y se le transforme a alguna parte. O sea, es Incluso cuando pasan por debajo increíble. del barco, que les aparece la sombra del barco y entonces la luna no está iluminando, Sí. se transforman otra vez en humanos y luego muertos. Sí, O sea, pero está claro, muy bien todo eso. esa escena es muy evidente porque es que salía Ya, en el porque tráiler sí. esa escena, ¿no? Es muy importante esa escena de cómo van andando por debajo del mar, pero cuando se quedan varios luchando en la cueva o luchando o pasando o caminando simplemente, todo está súper bien reflejado esos Sí. momentos. Además, esa cueva, creo que lo tenía por aquí apuntado, esa cueva se construyó con 5 pies de agua, 882 medallones aztecas, o sea, hechos 882, los hicieron. Y pintura dorada para darle ese realismo. Por eso esa cueva mola mucho, porque es que está muy bien hecha y se nota muy palpable. Se nota que es un escenario, yo ahí no lo quito, pero está muy bien hecho el escenario. O sea, pues sabes que no había acabado, mira, lo había leído, pero no lo tenía en curiosidades, que no había acabado la película, o sea, no había terminado la película y ya la habían expoliado. O sea, todo el equipo técnico, actores y tal, se habían quedado cada uno, pues uno se queda con un medallón, el otro con no sé qué. O sea, lo dejaron limpio. Dice, es que no hubo ni que quedar luego para recogerlo todo, porque ya se fueron llevando cosas de esa cueva y la dejaron pelada. Todo el equipo Tal que cual. pasó por ahí. Sí, sí, es Tal cual, tal increíble. cual. Por cierto, una cosa que has dicho antes del patetismo de Jack Sparrow, pero cómo lo contraponen con cómo él remata o cómo él dice o sea, cómo contesta a las cosas. Porque hay un momento que, por ejemplo, también vemos el patetismo de Jack Sparrow cuando el Comodoro le dice, bueno, lo acaban de detener cuando ha salvado a Elizabeth Swann y le dice, no os queda plomo ni pólvora, una brújula que no señala al norte. Saca la espada y dice, oh, no sé por qué, pero esperaba que fuera de madera. Sí. Es evidente que sois el peor pirata del que he oído hablar. ¿Qué dice Jack Sparrow? Pero habéis oído hablar de mí. Qué Coño, grande, ¿eh? qué gran contestación. Y Y luego, encima, y momentos después, uno de los de la Marina dice, ostras, es el mejor pirata que he visto en mi vida. Y tal el cual. Norrington le da la razón. Es que dice, tienes toda la razón. O le dice algo así porque dice, o sea, Sí, le he dicho que era el peor pirata, pero no, realmente es el mejor, porque ha secuestrado el barco. Se ha llevado el barco, el exacto. cabrón. Es Sí, muy sí. bueno. Y encima, en esa escena que te decía, el Comodoro lo que le dice es como que lo van a detener. Entonces le dice, una única proeza no redime a un hombre de toda una vida de fechorías. Y el que contesta, pero basta para condenarle. Porque además esto es muy real. Yo esta frase la tengo como muy interiorizada porque es como, tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero como cometas un error o cometas un delito, te vas a la Ya cárcel. está. Pero tú puedes tener una vida llena de fechorías, no vas a pagar por ello, pero haces una buena y no se te va a recompensar, porque no vale lo mismo una buena que una mala. Claro. Entonces, bueno, me gusta esa filosofía de Jack Sparrow, porque al final aquí seguimos con... Uy, vaya, hostia, le da el micrófono. Ahí seguimos construyendo el personaje de Jack Sparrow. En Sí, sí, fin, sí. cómo me gusta la peli, cómo la estoy defendiendo a muerte. Es que, claro, cuando una película tiene un personajazo como este, es que se defiende sola. Es que van a hacer películas, van a hacer más de Piratas del Caribe, seguramente, que posiblemente sean una basura, pero las salas se van a llenar porque está Jack Sparrow. O Ya, sea, pero bueno, bueno, yo creo no que sé si Johnny está, Depp ya no va a volver. no sé si está confirmado. Bueno, pero Johnny Depp dijo que no, por todo lo que pasó, dijo que no cuando lo echaron de Disney y tal, pero
Las Sí, lo últimas quiere veces mucho el que se ha, personaje, le gusta. las Le últimas gusta veces mucho el que se personaje. ha hablado de Piratas del Caribe ya lo ha mencionado en otros términos, ¿eh? Yo creo que Mm. van a llegar a un acuerdo, van a hacer más películas, seguro, A seguro. Al ver, los menos dos una les más. interesa, a los dos bandos, o sea, por lo Sí, tanto yo creo que pueden llegar a un acuerdo porque a los dos les interesa, tanto a Johnny Depp recuperar su personaje estrella y al estudio seguir haciendo dinero. Lo que sí. pasa, que mira, una de las cosas que te quería preguntar es el tema de las secuelas. No sé si has visto todas, si has visto algunas, Creo que pero me ¿qué te queda alguna. parecen? Mira, yo creo que realmente, mira, me vas a pegar, ¿vale? Porque, claro, yo vi la 2 me gustó bastante. La 3 creo que no la he terminado de ver. No sé, había algo que me echaba para atrás. La de Penélope Cruz no la he visto, pero me gusta, y me vas a matar, me gusta la de Bardem. Me gusta, me hace, se me hace bastante entretenida con todo eso que ocurre en el puerto, con la casa que la arrastra, con el banco que se ha arrastrado por todo el pueblo. Me hace mucha gracia. Y el personaje de Bardem me gusta. Y no me desagrada el, el joven Jack Sparrow que aparece en la película, que fue criticadísimo porque se notaba un Sí, huevo que el no era CGI. Johnny Depp. El CGI ese extraño. Pero mira, a mí esa Mm. película me gusta y no sé si me dejó alguna, porque la de Penélope Cruz es la que salen las sirenas, ¿no? Es que no me acuerdo. Sí, sí, Hay sí, sí. cosas que no me acuerdo. Pues mira, esa no la he visto, la tendría que ver. A A mi hija ver, le da miedo esa. Esa de ¿sí? la sirena le da miedo. Anda. A ver, mira, te digo yo un poco qué me parece, porque yo soy muy fan de la saga, pero sí que es verdad que cada película como va, para mí, bajando la calidad. Y te explico por qué yo creo que no funcionan las siguientes, o no funcionan tan bien. Esta primera me parece, ya lo he dicho, me parece maravillosa. La siguiente, que al final es la 2 y la 3 son un pack, al final es como Sí, Matrix, Revolutions, Reloaded y Reloaded, Revolutions, sí. son un pack. Entonces, no tiene mucho sentido separarlas. Pero bueno, a mí la del cofre del hombre muerto me gusta porque es muy entretenida. A nivel de guión tiene muchas lagunas y no es el nivel de esta de la maldición de la perla negra. Pero bueno, es entretenida y se deja ver bastante. La tercera, en el fin del mundo, está alargada innecesariamente, muchísimo. Tiene momentos valle que dices, madre mía, ¿dónde vas? Pero claro, tiene un gran villano que es Davy Jones, aunque le pasa como a Thanos en Endgame, que claro, en el cofre del hombre muerto daba mucho miedo y aquí se convierte en algo que ya no es lo mismo Mm, que en el cofre del hombre muerto. Luego tenemos este reinicio que hicieron del agua, se llamaba Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, que tenía un villano increíble que era Ian McShane, que hace de Barba vale. Negra y El me Barba parece un Negra. diseño Sí. impresionante a nivel de villano, maravilloso. O sea, los villanos que hemos tenido me han parecido de 10. Lo que pasa es que la peli en sí tiene una trama, por ejemplo, que han intentado sustituir a Will Turner y a Elizabeth Swann con dos personajes que a nadie les importa y son un desastre, que es esta sirena y un tío que a nadie le interesa. Es verdad. Penélope Cruz también está por ahí, tampoco es que haga nada. Y la siguiente, la última, la de La venganza de Salazar, también tiene un buen villano. Bardem no hace mal villano, pero lo mismo. Tiene otros personajes que no les importa a nadie, como la chica esta de Brenton Twains, creo que se llamaba. No, perdón, se En verdad, llamaba Calla Scodelario. Calle Escodelario. Eh, que esta la tuvimos en el corredor del laberinto, a lo mejor os suena. Mm. Claro, ¿qué sucede con estas películas después en el fin del mundo? Estas dos secuelas que hicieron, que ya no estaban Orlando Bloom y Keira Knightley. Joder, no me va a salir nunca. Eh, ¿Qué sucedió con estas películas? Que le dieron todo el protagonismo a Jack Sparrow. Y ahí viene el problema. Jack Sparrow no es para ser el prota. Jack Sparrow es para ser un personaje que va dando vueltas y te va alegrando el día. Es como... Es que no sé si hemos tenido algún personaje parecido en algún momento de este estilo, pero no es un personaje que sea protagonista, no lo puede ser. Entonces, como tenían el personaje de Elizabeth Swann y Will Turner que estaban bien, en esas tres películas funcionaban muy bien, pero en estas dos para mí es donde cae radicalmente y es en tener a Mira, Jack Sparrow como protagonista. Y eso que me te gusta, voy, ¿eh? te voy a dar un símil televisivo, ¿vale? Bueno,
Y creo que los de fuera de Cataluña dirán, pues a mí no me sirve porque no lo he visto, ¿no? Pero teníamos, cuando Buenafuente estaba en TV3, tenía uno de sus colaboradores que era José Corbacho, que este tío como colaborador es increíble. Ese tío te levantaba una sección y estabas deseando ver esa sección. ¿Qué ocurre? Cuando le dieron un programa a José Corbacho, duró muy poco, porque era de levantar un programa como secundario, pero cuando eres el protagonista no acababa de valer. Tenemos un ejemplo muy claro, Joey, la serie de Joey. Joey Sí, funciona es bien verdad. en Friends, con los otros, siendo parte, pero cuando lo sacas de ahí, no funciona él como prota. Pues a mí me pasa lo mismo con Jack Sparrow. Creo que no funciona como protagonista, funciona como complemento, como coral. Sí, un coral, sí. Como tres protagonistas o dos. Sí, porque además las otras, si no me equivoco, en Mareas Misteriosas lo que mejor funciona es Barbosa con Jack Sparrow, cuando están juntos los dos. Esos momentos sí que funcionan. El resto de la peli es lo que no funciona. Pero ellos dos, sí, porque además son dos personajazos. Molan mucho. Sí, sí. Sí. Bueno, no sé, ¿quieres comentar alguna otra cosa que te haya quedado en el tintero? Yo es que podría aquí hablar escena por escena, pero no lo voy a hacer, obviamente. ¿Hay alguna escena que te quedes, que digas, bueno, pues esta escena es mi preferida? O alguna cosa que te haya quedado. Claro, mi preferida era realmente como escena favorita, yo tenía el momento en que Elizabeth se encuentra a todos los piratas, ¿no? Transformados en esqueleto, que ya se convierte. Ese momento es muy Disney. O sea, porque realmente es una coreografía lo que te encuentras, ¿no? Parece un momento musical ese trozo. Ves a los piratas limpiando el suelo a la vez, ¿no? Como si fueran una Al ritmo de coreografía. la Luego, música. al ritmo de la música, ella que se cae por el agujero y la empiezan a mantear sin venir a cuento, pues estaban ahí los piratas y la empiezan a mantear. Ese momento para mí es muy animado, muy divertido, y además lo rematan con la transformación de Barbosa, ¿no? Con esa gran transformación del personaje de Geoffrey Rush. Para mí esa escena era mi favorita, pero claro, también tenemos la lucha en la cueva, con las transformaciones de Sparrow y Barbosa, transformándose primero uno, luego el otro, cuando les dan la luz y tal, me parece maravilloso también. Pero claro, al decirme esa presentación de personaje de Jack Sparrow, ahora estoy yo con dudas de a ver qué me gusta más. Creo que me sigo quedando con la transformación de toda esa escena de los piratas esqueleto y Barbosa haciendo su gran transformación. Creo que me quedo con eso. Es que esa escena es muy buena. O sea, la que acabas de decir es muy buena. Creo que es de lo mejor de la peli, por no decir lo mejor. Yo me quedo con la presentación, pero porque me gusta mucho y creo que es lo que engancha la peli. Pero esa parte donde además hemos conocido a Barbosa, esto que tú has dicho, cómo coge la manzana, cómo ella le dice, ¿me quieres envenenar? Y coge y lo apuñala y se da cuenta de que, claro, no puede morir, sale ahí fuera y está ese espectáculo visual, que además es terrorífico. O sea, ahí mezclan muy bien el terror con la comedia. Eso da miedo, esa escena. Pero está muy bien construida porque además no hay sangre tampoco. Solamente el cuchillo tiene un poquito de sangre, pero no hay algo que asuste de terror. Es un terror sobrenatural metido en aventura. Entonces funciona muy bien. A mí me Para daba ser miedo de de, pequeño, te lo sí, digo. para ser de Gore Verbinski, hay más Verbinski que Gore en la película. Sí, Podría decirse. exactamente. Sí. Y bueno, hay escenas que me quedaría también, hay varias escenas. Por ejemplo, también me gusta mucho cómo presentan Isla Tortuga, ese lugar de piratas. Claro, yo creo que nunca hemos visto así un sitio que digas, wow, un sitio de piratas, ¿cómo son los piratas? ¿Qué Sí, hacen los piratas? Ostras, hay, qué bien hecho está. hay un sitio, lo que pasa es que se ve más cartón piedra, pero en Hook, la película de Spielberg, del Capitán Garfio con Dustin Hoffman y Robin Williams, ¿puede ser? Robin Williams, claro, ahí tenemos el puerto pirata. O sea, da visos de eso. Lo que pasa que ese puerto pirata de Hook es más infantilizado. De hecho, es que se ve muchísimo el cartón piedra. Es que está ahora envejecido raro. Se ve muy, poco integrado, ¿no? Como todo muy difuso en esos
en ese diseño de producción. Pero aquí, claro, es que dicen, madre mía, es que se están pegando tiros y bebiendo. Y es que ocurren demasiadas cosas a la vez en Puerto Tortuga ese. Es que ocurren demasiadas cosas en el momento en que llegan a pisar el pie ahí. Es que todo parece que los carnavales están ocurriendo 1000 millones de cosas a la vez. Da miedo. No sé si es buen sitio o mal sitio ese. Hombre, es un buen sitio si quieres emborracharte y liar la parda, pero mal sitio si quieres ir a tomarte un café tranquilamente. El lugar más tranquilo es la pocilga, por eso está el señor ese durmiendo ahí. Qué gran escena, porque además le tira primero un cubo de agua y luego Will le tira el segundo. Le dice, el segundo dice que huele mal, coño. Sí. Ah, por cierto, mira, otro plano que me gusta mucho de la peli, que lo utilizan creo que hasta 3 veces, los guantazos que le dan a Jack. Los 3 guantazos que le dan, ¿qué es lo que vemos? Vemos que está la cámara detrás, le dan un guantazo y se queda en un primer plano mirando hacia atrás. Qué bien hecho está, porque entonces tú recuerdas la escena porque la recuerdas visualmente. Es como por tercera vez, que es cuando Zoe Saldaña le da el tercer bofetón. Y le dice, además, esta sí que me la merecía. Claro, pero vas que va cambiando. La primera es, no estoy seguro de si me la merecía. La segunda es, creo que esta sí que me la merecía. Y la tercera es, sí, esta sí que me la merecía. O sea, es una continuación de chiste como los que tenemos en Aterriza como puedas, por ejemplo. Es que me parece una maravilla. Sí. Bueno, pues yo creo que lo dejaremos aquí, ¿no? Creo que nos hemos alargado bastante. Sí, nos hemos alargado bastante. Tú podrías estar hablando de esta película para hacer un podcast de como los de la órbita de Endor. Yo no tengo paciencia para tanto. Un saludo a los de la órbita de Endor, que nunca han hecho un podcast de Piratas del Caribe. Yo soy muy fan de la órbita de Endor, ya lo sabéis. Nunca han hecho podcast de la primera. Entiendo que del resto no, pero de la primera nunca han hecho. Y yo que soy muy fan de ellos, le pido desde aquí que por favor hagan podcast de Piratas del Caribe como nosotros. O que escuchen el nuestro. O que escuchen el nuestro. Oye, se lo voy a enviar a Antonio Runa. En su momento le envié un podcast nuestro. Sí. Mira, le enviaré esto. Envíeselo y dirá, ostras, soy muy fan vuestro. A ver si es verdad. No, se lo dije, yo le envié un mail a Antonio Runa. No, pero él dirá, él nos responderá ahora diciendo, escucho todos los podcasts. ¿Te imaginas? Cine Desencadenado. Hostia, ojalá fuéramos como vosotros. Exacto. Hombre, si tuviéramos sus oyentes. Está bien. Que se vengan todos para acá. Bueno. Sí, están invitados, ¿eh? Yo, vamos, encantadísimo. Soy muy fan de ellos. En fin, pues nada, de oyentes, si nos habéis visto en YouTube, dejadnos un me gusta en YouTube, suscribíos, si habéis estado en iVoox, lo mismo, un corazoncito, en Spotify, dejadnos una de estrellas, un comentario, lo que queráis. Si queréis que Toxic haga todos los podcasts a partir de ahora con la peluca de Jack Sparrow. Si queréis que muera de calor, decírnoslo. Si queréis que hagamos más películas de la saga, también os lo decís, que no creo, pero bueno, si alguien lo quiere. Y otras pelis, que comenten, que digan todo lo que quieran. A ver, también. Si es posible. Y también que sepáis que tenemos Patreon. Si además de todo esto queréis ayudarnos aún más, pues que sepáis que tenemos patreon.com/cine desencadenado. Marta, Rocío, Beinat y... Uy, me olvido de alguien. Marta, Rocío. Mónica. ¡Ay, Mónica! Joder, Mónica. ¿Cómo me olvido de ti? ¿Cómo me olvido de ti? Marta, Rocío, Mónica, Beinat. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Así que, nada, lo vamos a dejar ya aquí. Uy, ¿no vi a alguien más? No, 4. Tenemos 4. Vale. Ojalá tuviéramos más. Yo es que quiero ver más. No. De momento no. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¡Hala! Por si no nos vemos, desencadenados, días, tardes o noches. Adiós. Adiós.